dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Padre, vamos a abordar tu palabra, confiando que nos hablarás y fortalecerás nuestra fe dentro de nosotros, tu Espíritu, Señor, cada día llenándonos y manteniéndonos firmes en esa palabra que tú nos das. En esta hora, Señor, sea tu Espíritu moviéndose en cada uno de tus hijos que ha llegado a este lugar, y sea haciendo la obra para que cada día, Señor, su fe sea una fe verdadera y pura. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos, confiando de que tú nos hablarás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vamos a recordar una historia bíblica muy importante y que nosotros debemos de tener en cuenta, porque esto que sucedió en ese tiempo va a volver a suceder en los tiempos finales. Y como parte introductoria, yo he escrito: a través de esta enseñanza vamos a recordar y entender la importancia de conocer la escritura bíblica, de creerla y obedecerla, y declararla con autoridad en cualquier momento y circunstancia en nuestra vida para nuestra victoria. Mire que el Señor Jesús, cuando fue tentado, ¿qué hizo? Declaró que la palabra. La palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, porque dice que la palabra es espíritu y espina. Por eso nosotros debemos de tener esa palabra incrustada en nuestra mente y nuestro corazón, para que en cualquiera de los momentos nosotros podamos declarar la palabra. Yo quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título: Cuando le creemos de verdad a Dios. Cuando le creemos de verdad a Dios. Y mira que estoy diciendo de verdad, porque muchas veces decimos que le creemos, pero cuando nos toca a nosotros y la situación es con nosotros, ya no le creemos. Le decimos a los otros y se las decimos bonitas para que crean, pero cuando estamos en la situación nos es difícil. Y la voy a hacer en tres puntos. Cuando le creemos de verdad a Dios, primero, ninguna ley, decreto o norma hará que nos postremos ante Dios extraño o imagen. Cuando le creemos a Dios, ninguna ley, decreto o norma hará que nos postremos ante Dios extraño o imagen. Segundo, cuando le creemos a Dios, ninguna amenaza temeraria de muerte nos hará dudar o negar a Dios. Y lo tercero que vamos a ver en esta noche es que cuando le creemos a Dios, nuestra fe y firmeza en Dios hará que las leyes y normas se cambien y dicten a nuestro favor. Acá en este relato bíblico, el rey Nabucodonosor sacó una ley de que al momento que sonaran todos los instrumentos, todos debían de postrarse y adorar la imagen. Entonces, desarrollando el primer punto, que dice que cuando le creemos a Dios de verdad, ninguna ley, decreto, norma hará que nos postremos ante Dios extraño o imagen. En el versículo 10 del capítulo 3, donde leímos, nos dice: Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Esa era la ley que se había dado. Y en el versículo 4 al 6 dice: Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Era la ley que había dado el rey. Pero encontramos en el versículo 12 que los jóvenes que habían llegado de Babilonia, y que estaban allí, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postraron. Y como no se postraron, entonces personas dentro de los del rey fueron y los denunciaron. Rey, ¿cómo le parece que usted dio una orden y esos tres muchachitos no se postran? Estos muchachos no acataron la ley, lo vemos en el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estamos diciendo que ninguna ley o decreto o norma hará que nos postremos ante Dios extraño o imagen. Y esto tenemos que tenerlo muy claro y tener esta palabra firme. ¿En qué Dios creían estos muchachos y en qué Dios creemos nosotros? Muchas veces creemos que Dios puede hacer unas cosas, pero muchas veces nosotros mismos creemos que Dios hay unas cosas que no las hace. Y la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Lo que no hemos podido creer somos nosotros, porque si Dios ha dicho, Él lo hace. Miren que ha dicho en su palabra: si dos de vosotros, no digo si 10, 20, digo si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan acá en la tierra, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque, ¿sabe por qué nos pasa eso? Porque nosotros pensamos que Dios va a hacer las cosas como nosotros creemos que es, y no es así. Cuando usted le pide a Dios, deje que Dios la haga como Él sabe hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros no muchas veces recibimos las cosas? Porque le estamos pidiendo a Dios, pero le estamos como condicionando que nos dé las cosas como nosotros queremos. Y Dios las hace como Él quiere, y como Él quiere son mejores como nosotros las imaginamos. Acá entonces miren que había una situación que, si la vemos por historia, la vemos como si no fuera por nosotros. Pero en un momento difícil, en un momento tremendo, en un momento donde, ¿qué dijo el rey? Lo van a echar en un horno de fuego. Si ustedes no hacen eso, lo van a echar en el horno de fuego. Y ahí es donde nosotros debemos de irnos preparando desde ahora, porque este mundo está en una manera donde todo el mundo está preocupado. Ayer en Estados Unidos, donde están los mejores guardas, donde están los mejores personas, detectives, un muchacho dando una conferencia, alguien le disparó y lo mató. Hoy en México iba un carro de mulas que llevaba un gas y se explotó y mató un poco de gente. ¿Cuándo piensa una persona que va caminando por un lugar que va a pasar una cosa como esa? Y la Biblia dice que nosotros todos los días peligramos. Por eso todos los días, desde que nos levantamos, debemos estar aferrados al amor y a la misericordia de Dios santo y puro, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. La segunda respuesta que tenemos cuando le creemos de verdad a Dios es que ninguna amenaza temeraria de muerte nos hará dudar o negar a Dios. Como los muchachos no se quisieron postrar por el edicto que el rey había dado, y que lo había dado por boca de otro, que fue el que lo dijo, no fue el rey, ahora los mandó a llamar a los tres, y delante del mismo rey, piense usted, delante del mismo rey, no era delante de cualquier otro, del mismo rey los mandó a llamar para decirles que hicieran lo que él les había mandado decir. Y acá en el versículo 14 y 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos.
El versículo que leímos 17 y 18, los muchachos responden lo siguiente. Mire, delante del rey, no estaban asustados, no estaban temblando, sabían en quién habían creído, sabían de quién dependían ellos, y le contestaron: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí el asustado no eran los muchachos, ahí el que se asustó, se puso nervioso, rabioso y cólera. El rey. ¿Cómo que estos tres muchachitos van delante de mí, van a decir que no van a hacer lo que yo estoy diciendo? Y dice que el rey entonces mandó a calentar el horno 7 veces más. Miren, estamos hablando de que ninguna amenaza temeraria de muerte nos hará dudar o negar a Dios. El horno estaba calentado, pero aquí lo calentaron 7 veces. Y el enemigo siempre quiere hacernos ver las cosas como que no tienen solución y que tenemos que entregarnos porque no vamos a ser capaces. Estos muchachos le dijeron al rey que no. Y mire una cosa que me gusta en el texto que dice: ellos están diciendo, el Dios en que creemos nos puede librar de eso. Pero si el Dios de nosotros no nos libra, sino que nos deja que usted nos meta allá, diciéndolo textualmente, no nos va a importar que nos metan allá, porque de todas maneras no vamos a adorar esas imágenes. ¿Y qué pasó? Miren, en el versículo 19 nos dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. No voy a entrar en muchos detalles, pero dice la Biblia que mandó a unos hombres que vinieran y los echaran en el horno de fuego, y aquellos hombres corpulentos que buscó el rey especiales, no eran cualquiera, venga para que lo echen a estos muchachos, porque se tendría que ver el espectáculo bien grande como ellos lo querían. Y vinieron y los trajeron a los 3 muchachos, y cuando se acercaron al horno para echar a los muchachos, el fuego los quemó a ellos, y los 3 muchachos cayeron en el horno de fuego. Mire que muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que haga lo que nosotros queremos. ¿Qué le hubiera pedido usted y yo en ese momento a Dios? Que no nos echara. Señor, no permita que nos echen allá. Pero ellos dijeron, el Dios que nosotros queremos puede librarnos. Pero si Él no quiere librarnos de que no nos eche, que nos eche. Es preferible morir quemados aquí en la tierra en cualquier circunstancia que irnos al horno que arde por la eternidad en el infierno. Ese sí tiene candela viva y esa no se apaga, y el que caiga allá no va a salir. Por eso nosotros, mis amados hermanos, debemos de ser esos siervos, soldados de Dios valientes, guerreros, que la palabra de Dios esté morando siempre con nosotros. No tengamos miedo en ningún momento, porque Dios, si usted le cree, Él lo va a hacer. Si usted confía en Dios y permanece en Él, Él lo va a hacer. Si usted tiene un problema familiar, crea que Dios ha solucionado miles de problemas y Él lo va a solucionar. Si usted tiene problemas económicos y no ve la solución, mire al que la tiene y Él lo va a hacer en el tiempo de Él y de la forma como Él lo hace. Simplemente debemos de creerle y confiar de que ninguno de aquellos mensajes negativos, contrarios que están llegando a nuestra mente, que nos quieren confundir, nos van a hacer desistir de seguir creyendo en ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo para lavarnos, purificarnos y llevarnos nuevamente a su presencia. Entonces, los versículos 21 y 23 encontramos que a los muchachos los echaron en el horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Lo que a mí me gusta de esta parte es que aunque nosotros mismos, escuche bien,
aunque nosotros mismos no nos demos cuenta que Jesús camina con nosotros, Él permite que el mundo vea que Él está caminando contigo. Aunque tú mismo no te des cuenta que Jesús va contigo, Dios hace que los del mundo vean que Él va contigo. ¿Por qué lo digo? Porque acá en el versículo 25 dice: y Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Tenemos que estar muy enamorados de Dios para saber que nos lleva en sus brazos. Tenemos que estar enamorados verdaderamente de Dios para saber que somos unos consentidos de Dios. Yo siempre he dicho a Dios: Dios, te doy gracias porque soy un consentido tuyo. Siento que me llevas en tus manos por donde quiera que voy. Nunca me han dejado ni me han desamparado. He estado en lugares peligrosos, malos, y tú me has llevado y me has sacado y me has traído, y los malos nunca me han podido ver ni me han podido hacer nada. Tenemos que tener esa confianza plena en ese Dios verdadero, que el problema es que nosotros no podemos entender hasta dónde nos ama Dios. Dios te ama con un amor especial y glorioso. Por eso Él dice en su palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere ver a la gente irse al infierno porque sabe que es eterno. Y por eso hasta el último momento de nuestra existencia nos predicarán la palabra, nos la recordarán, porque nosotros tenemos un problema, que somos muy olvidadizos de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que estar morando con nosotros. Mis amados hermanos y amigos, el rey los manda a llamar y ve a los muchachos como esos muchachos que llegaron ahí. Pero después que pasan estas cosas, encontramos en el versículo 26 que ya el rey les habla de manera diferente. Miren cómo dice el rey: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios. Cuando usted confía en Dios, cuando usted hace que el mundo se caiga para acá y para allá, y usted sigue firme en Dios, hace que la gente lo considere a usted como eso, como un siervo, una sierva del Dios Altísimo. El hecho que hayamos venido a la iglesia 15, 20, 30, 40 años, no sé, 60, lo que usted haya venido, no es dejar pasar la palabra de Dios y no tenerla viviendo con nosotros. Dios no nos ha escondido nada en la palabra. Él nos dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Él nos dijo, pero no dejó la palabra ahí. Dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y los que confiamos en el Señor, dice también la palabra, que somos más que vencedores. Aquellos muchachos estaban en un problema tremendo, grave, pero estaban firmes en el Dios que había creído. Y en el tercer punto que les dije, nuestra fe y firmeza en Dios hará que las leyes y normas se cambien y dicten a nuestro favor. En los versículos 28 al 30, Nabucodonosor bendice a Sadrach, Mesach y Abednego y cambia el decreto a favor de los seguidores de Dios y reconoce el poderío y majestad del Dios Altísimo. Lo dice ahí. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Mire ya el rey lo que está diciendo. Si se da cuenta que cuando los hombres y mujeres de Dios nos mantenemos firmes en el Señor, no importa que muramos al mundo, pero que vivimos para la eternidad con el Señor. Podemos partir de aquí, de este mundo, porque algo va a suceder y lo que creemos en Dios va a hacer que pase eso, pero morimos aquí, pero nos vamos con el tiquete a la vida eterna con el Señor. Mire cómo les dice: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Miren lo que está diciendo ahora el rey. Y me imagino la admiración de ese rey diciendo: yo no había visto gente tan verdaderamente creyente en su Dios, que no haya tenido lo que yo estaba pensando hacerles.
y esperar que ese Dios los librara. Dice, y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, nuevo decreto, que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se da cuenta que cuando nosotros le creemos a Dios y mantenemos nuestra fe firme en Él, esas leyes que quieren sacar y que sacan del gobierno y que están por ahí, que todo el mundo está pensando, Dios puede hacer que ellos las cambien en favorables para nosotros? No necesitamos pelear ni empezar a pelear con ellos por las redes. ¿Sabe dónde nosotros ganamos las batallas? Lo que pasa es que somos duritos para doblarlas. Algunos, pues yo todos los días lo hago 3 veces normalmente. Normalmente nadie el pastor no me ha mandado, ni la iglesia me ha mandado. Yo tengo un compromiso con mi Dios. Y cada uno de nosotros debemos de tener ese compromiso con Dios. Si Dios lo ha hecho todo por mí, ¿qué me queda a mí? Como mínimamente humillarme delante de su majestad y de su grandeza. Mis amados hermanos y amigos, a estos muchachos los echaron en el horno, Dios los libró y salieron vivos. Hay un caso y es el ejemplo de Esteban. Esteban lo apedrearon y murió. Él entregó su vida para encontrarse con el Rey de Gloria. En algunos casos Dios nos puede librar de muchas cosas, pero en otros casos vamos a pasar por esas cosas. Pero aún pasando por esas cosas seguimos firmes y confiados en Dios. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a mañana. Nadie de nosotros sabemos qué va a pasar, ni siquiera de aquí a un rato que salgamos de acá. Por eso la vida de nosotros con el Señor tiene que ser una vida firme con Él en todo momento. Usted puede leer en el libro de los Hechos, si quiere anota por ahí para que lo lea ya en casa sin afán. Yo no voy a entrar en este detalle, pero leo el versículo 59 y 60 de Hechos 6 al 15 y 7, 54 al 60. Hechos 6, 8 al 15 y el capítulo 7 del 54 al 60. Yo voy a leer del 59 y 60 que dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A este no lo libró Dios de la muerte, de la tierra física de acá, pero lo libró de la muerte eterna, porque él le creyó al Señor hasta su último momento y él se fue a la presencia del Señor. Termino con esto. Relación de este pasaje bíblico con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 18, y donde nosotros debemos estar muy seguros en el Dios que hemos creído. Y esto no está tan lejos de que ocurra. Todos debemos de saber que hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios. Y todos queremos la eternidad con Dios, pero debemos caminar como Él quiere que caminemos. En Apocalipsis 13, 16 al 18, mire lo que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué está diciendo aquí? Nos aproximamos a ese acontecer donde el que no esté marcado con el número de la bestia no puede ni comprar ni vender. Y allá hay una lucha
Porque si aguantamos hambre un ratito y estamos apurados, dígame usted que usted no pueda comprar ni vender teniendo toda la plata que tenga en el banco, teniendo todas las cosas que tenga, los edificios, los carros, los aviones, pero usted no puede moverla porque usted no tiene la marca. Y la Biblia dice que el que tenga la marca no heredará el reino de los cielos. Entonces allí es donde nosotros, mire, estos muchachos se enfrentaron ante una situación, nosotros vamos a enfrentarnos a otra. Y es donde debemos de tener la seguridad del Dios en que hemos creído. Ese Dios que todos los días de tu existencia ha estado acompañándote, nunca te ha dejado, porque Él dijo en su palabra, y yo creo que Dios es verdad, no te desampararé ni te dejaré. Así usted ande sin Dios, así usted ande todavía que usted no quiere tener la relación con Dios, Dios anda con usted. Dios la lleva, lo lleva en sus brazos. Usted lo ha despreciado, pero lo sigue amando, porque no quiere que usted se pierda. Esto no es religión, eso de los muchachos no era religión, era creerle a Dios, al Dios que nos tiene respirando, que nos tiene viendo, que nos provee el alimento, el vestido, el abrigo, que si estamos enfermos Él nos sana, que si hay problemas en la familia Él interviene y nos restaura la familia y el hogar. Ese Dios maravilloso que está aquí, extendiendo sus brazos sobre cada uno de ustedes. Por eso el Dios de gloria debemos de levantarnos y acostarnos y estar siempre con Él y creerle que Él nos va a sostener y nos va a llevar y nos va a guardar. Y concluyo diciendo, aunque en este mundo nos encontremos enfrentados a situaciones temerarias de sacrificio o muerte física y el enemigo cumpla sus propósitos autorizados por Dios, estamos seguros que Dios nos sacará en victoria siempre. Dios autorizó que lo echaran al horno de fuego. Dios lo autorizó porque el diablo no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Porque entonces Dios no tenía el control. Y cuando Dios permite es porque Dios quiere manifestarse. Porque Dios permitió que Lázaro se muriera y estuviera podrido, porque Dios quería mostrar su poder. Dios quería para que vean de que el Dios que se ha manifestado en nuestra vida es el único Dios y Dios de verdad. Escuchemos una canción allí complementaria con el mensaje y le damos gloria a Dios porque Él siempre quiere. De alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá. Es el uno de la iglesia, si le crees a Dios, todo esto recibirás. Yo le creo. Para el que cree, todo es posible. Y si le creen a Dios, hoy es el día de los milagros. Repite conmigo: yo le creo a Dios. Si le crees a Gloria al Señor. Dios le bendiga.